Buenos días, mi nombre es Luis David Noriega Hernández, soy aprendiz del SENA 2019-2021 de producción agropecuaria ecológica con la ficha 190-5808. El motivo de este video lo hago para explicarle un poco acerca de la conversión a la producción ecológica en el matriz de la agricultura. Se entiende como la conversión a la producción ecológica. Para poder llegar a hacer eso hay que pasar por un proceso de certificación para poder que nos den el aval de finca o productora ecológica. Para esto en los cultivos que son transitorios, semipermanentes y de ciclo corto, como lo puede ser el maíz, el arroz, los pastos, o las cañas de azúcar también, deben cumplir con unos requerimientos. Por decir, deben de tener unos métodos durante los últimos 2 años que cumplan con las fichas técnicas de una producción ecológica. Para el caso de los cultivos permanentes, para que puedan recibir el nombre de productos ecológicos, deberán de haber pasado por lo menos 3 años utilizando los métodos que hablaremos a continuación, y luego de aplicar esos métodos durante 3 años, después de esa cosecha recibirán la certificación de cultivos ecológicos. Los organismos encargados de dar esta certificación tienen la facultad de minimizar el tiempo o masificarlo dependiendo de la producción agropecuaria que tuvo el suelo durante los 3 años antes de producir. Si no fue tan intenso el uso del suelo o fue en cultivos de pocos nutrientes, pueden reducir el tiempo. Para el caso de la conversión a cultivos transitorios semipermanentes o de ciclo corto, se pueden reducir hasta un máximo de 1 año. Y en caso de cultivos permanentes, en 1,5 años. Para el mantenimiento del suelo, tanto como la fertilidad como la actividad biológica deberá mantenerse o aumentarse con ayuda de los cultivos de leguminosas, con los abonos verdes y las plantas de raizamiento profundo. Para los terrenos comprendientes debe tenerse en cuenta la siembra con curvas en nivel. La incorporación de terrenos de material orgánico compostado. Para la activación del compost pueden utilizarse preparaciones apropiadas a base de vegetales o microorganismos no patógenos. Debe utilizarse la fertirrigación, debe tenerse en cuenta la rotación de los cultivos, el intercalamiento y asociación de los cultivos, las prácticas de labranza deben ser las adecuadas, utilización de maquinaria y herramientas apropiadas para el terreno. Ya sabemos que una mala calibración o utilización de una maquinaria no necesaria, lo que en vez de beneficiarnos el suelo, lo que hace es dañar los microorganismos que viven en él. La utilización eficiente y controlada del riego, para así también cumplir con las leyes que regulan la utilización del agua para no malgastarla. Los operadores deberán tomar medidas para prevenir la erosión y compactación de los suelos. Para el manejo fitosanitario y de arbences también debemos tener varias cosas en cuenta, principalmente el adecuado mantenimiento de los suelos. Segundo, debemos tener en cuenta la adecuada nutrición vegetal. Debemos tener en cuenta la selección de las variedades y especies apropiadas a las condiciones en las que nos encontramos. Sabemos que hay cultivos para terrenos tropicales, cálidos y fríos, entonces también debemos basarnos en eso para la hora de realizar los cultivos. Un adecuado programa de rotación y asociación de intercambio en los cultivos para evitar la rotación. También evitamos que se haga un malgaste del suelo y también de que se llegue a plantar unos patógenos que nos dañen los cultivos. Debe tenerse en cuenta la protección de los amigos naturales de los organismos dañinos, como se puede también decir un control biológico,
para que así utilicemos de una forma más ecológica, no utilicemos tantos agroquímicos, que a fin de cuentas todo lo que absorbe la planta, los químicos, los vamos a consumir nosotros y nos hacen daño. Una de las formas que podemos hacer es utilizar cercos vivos como lo puede ser la planta de, eso se llama cultivos en asociación, que es utilizar varios cultivos y podemos cubrirlos con una cerca por decir, de menta, que la menta por el olor tan fuerte que tiene repele muchos de estos insectos dañinos para los cultivos. También es muy bueno utilizar el pastoreo de ganado, porque el ganado a la misma vez que se alimenta nos ayuda también a abonar los suelos. El bioinsumo, en caso de utilizar los bioinsumos, deben ser los bioinsumos que estén certificados por el ICA, y también hay que usar los controles físicos y mecánicos apropiados para el terreno. En el caso de la selección de la semilla, deberá tenerse en cuenta de que si son semillas a corto plazo, debemos conseguir semillas que vengan de los mismos cultivos, ya que sean certificados ecológicamente, mínimo de una generación anterior. En caso ya de los cultivos permanentes, deben ser mínimo de 2 generaciones anteriores para poder utilizarse nuevamente y ser certificadas como ecológicas. Deberá darse prioridad al uso de las variedades nativas y endémicas de nuestros municipios, para fomentar el fitomejoramiento y la protección de la biodiversidad de nuestros cultivos nativos. Se prohíbe el uso de las semillas provenientes modificadas genéticamente. En caso de las semillas ser comercializadas, deberán cumplir con los requerimientos establecidos por el ICA. En el caso del manejo del agua, deberán establecer un plan de conservación del agua y buen manejo de esta para así cumplir con los requerimientos legales del uso del agua. Como sabemos, solamente en la agricultura estamos utilizando un 20% del agua potable que se utiliza en todo el mundo. Entonces tenemos una gran responsabilidad con el cuidado del agua para ser sostenibles al uso de esta en los sistemas de riego. También debemos ser muy precavidos de que hay que estar alertas en caso tal de que las fuentes de agua puedan correr peligro de infección. Hay que estar muy pendientes de esto y evitarlo de ser posible. El agua que se debe utilizar para regar los cultivos debe ser potable. En caso de contar con un pozo profundo o grande o ser rico en fuente hídrica en los terrenos en los que nos encontramos, debemos tener los permisos para el uso del agua, o sea, para el riego, para el consumo de los animales que se encuentren en el sistema productor, y acatar las recomendaciones de las autoridades ambientales para el cuidado de estas. Los operadores deberán aplicar los insumos de manera que no contaminen las fuentes hídricas. Hay que tener mucho cuidado de que los desagües y todas estas aguas malas no vayan a terminar en nuestras fuentes hídricas, porque se contaminarían y no nos servirían para la producción. En el tema de la cosecha, deben realizarse en unas condiciones adecuadas para que en este tema de ya la recolección del producto no vayan a deteriorarlo o a dañarlo y ya deje de ser ecológico. Para el manejo de la post cosecha se permitirán las siguientes prácticas. Deben ser almacenados bajo atmósferas controladas. Deben tener tratamientos con agua caliente o con vapores para la desinfección, al igual que el secado debe ser natural, como puede ser o por el sol o por aire forzado. El uso de ceras de grado alimenticio o recubiertos comestibles. También debe tenerse en cuenta el enfriamiento, el lavado en agua con cloro con las medidas de seguridad apropiadas. Irradiaciones inoxidantes. No está permitida el uso de las irradiaciones inoxidantes en los productos o alimentos que tengan el nombre de agropecuarios ecológicos, así como tampoco está permitido en el uso de las materias primas e insumos. Requisitos mínimos de control.
Al iniciarse el proceso de certificación, los organismos de control deberán llevar un registro de todos los antecedentes que se hayan visto del uso de la explotación de los suelos en esa zona. Como mínimo deben ser el nombre del establecimiento y los datos personales del productor, la ubicación geográfica, superficie total y superficie de cada lote, la descripción de la unidad productiva y los segmentos en los que se divide, la identificación de los predios colindantes y el tipo de actividad que se les han dado, como también los sistemas de riego detallados del agua, los orígenes de dónde viene esta agua, la descripción del suelo y los tratamientos realizados durante los últimos 3 años para la recuperación de este. También deben darse una descripción de la infraestructura y maquinaria con la que cuenta la productora. Todos los informes de inspección deben ser firmados por el responsable de la unidad productiva y por el inspector que llevó a la certificación. Muchas gracias por estar atentos a esta exposición y les mando un abrazo psicológico.